Bueno, buenas noches, amigas y amigos. Estamos ya hoy día jueves en esta transmisión especial para presentarles un tema que regularmente no es de los temas que nosotros tratamos en el programa, pero que muchas personas nos han hablado y nos han sugerido que trabajemos esta temática y que la abordemos en el programa de Las Tinieblas a la Neblina. Y pues eso tratamos de hacer ahora, ¿no? Investigamos un poco sobre el tema este de las conspiraciones internacionales y sobre el tema del proyecto HARP, que en este caso es un proyecto de control climático que se le están endilgando varias de las peores catástrofes que la humanidad ha sufrido en los últimos años. Está el compañero Carlos Ventura, con quien investigamos sobre este tema. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, ¿cómo te va? Pues bastante bien, ya aquí preparando información, hicimos por ahí algunas entrevistas, hizo Carlos, hizo también búsqueda de algunos documentos y tenemos por ahí algunos breves escritos, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes esta noche. Claro, a ver, ¿cómo le titularías a esta teoría, ¿verdad? Este proyecto del que vamos a hablar en la noche. Sí, esa es una de las preguntas que nos hacíamos también, ¿no? ¿Qué es, de qué precisamente vamos a hablar? Porque es tan amplio y hay tantas cosas que no se puede como puntualizar solo en algo, ¿no? Pero quedábamos con la idea de si es posible que el ser humano, los científicos o alguien con poder pueda provocar efectos y desastres naturales y que puedan utilizar estos desastres como una manera de aniquilación masiva, es decir, como un arma de destrucción masiva o como un arma, no se decía en los años 60, 70, 80, un arma geoestratégica, ¿no? Es decir, podemos hacer que un desastre natural se produzca en cierto lugar, manipulando de alguna manera el ambiente o utilizando algunos eh, mecanismos eléctricos, científicos para poderlo lograr, ¿no? Claro. Y precisamente hoy de lo que vamos a hablar es del proyecto que se llama High Frequency Active Auroral Research Program, o sea, el HARP, ahí en inglés más o menos, que en español vendría siendo el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Ah, ¿qué podrías explicar cómo se traduciría esto a un lenguaje que podamos entender todos? Sí, bueno, la idea detrás de este proyecto, y antes que nada quisiera pedirles si están viendo el programa y si escuchan bien, que se reporten. Por acá estamos viendo, dice Carlos, se escucha un poco lejos, dice Javier Méndez, ¿verdad? Quizá hay que subirle un poco el volumen a su micrófono. Y por acá, pues ya varias personas desde la Betania, está Juan Carlos Martínez mandando saludos, también Wences Medina dice saludos de la zona 5, Luis Alexander dice, ¿quiénes han escuchado sonidos en la madrugada? Adelante, Carlos. También manda saludos Kimi de León, ¿verdad? Sí, Dice, saludos. Sí, saludos a los maestros, ¿verdad? Que hoy es el Día del Maestro. Un saludo a todos los maestros, ahí al Sensei Wences Medina y a su esposa que también es maestra, ¿verdad? sí, pues un saludo, ¿verdad? Especial para todos los colegas que están celebrando en este día, pues es un día, en Guatemala se celebra hoy por la entrega de las mujeres mártires, ¿verdad? En el caso de la señora, de la maestra, ¿verdad? María Chinchilla, que fue martirizada por el gobierno de Jorge Ubico y pues quedó ya como estandarte de las luchas magisteriales en el país. Entonces es un gremio gigantesco, ¿verdad? El magisterio es grande, es también muy amplio y hasta ahora pues es uno de los, por así decirlo, sindicatos más poderosos de Guatemala, ¿no? Pero un saludo para todas y todos los maestros en su día, que la hayan pasado muy bien. Y pues ahora vamos a tratar de trabajar también un poquito al estilo maestro, ¿verdad? Para tratar de explicar un poquito estas cosas de la conspiración y del HARP y de las maneras de influir en la naturaleza y en la atmósfera. Pues bueno, les tenemos una presentación para acá, por acá, para poder irles explicando algunas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a estar explicándoles esto y después voy bien. Está por acá esto, ¿verdad? Eh, es posible que se utilice el clima como un arma de destrucción masiva. Pues esa es la pregunta que nos hacíamos y que tratamos de profundizar un poco más en esto, ¿no? Entonces estaba ya como explicaba Carlos, el High Frequency Advanced Auroral Research Project. Eh, ¿Por qué habla de las auroras? Recuerden ustedes que en el área donde está ubicado este proyecto, el proyecto HARP, que es en el área de Alaska,
arriba del círculo polar ártico. Las auroras boreales se dan como un fenómeno más o menos recurrente. Pueden ver ustedes aquí en la esquina, ¿verdad? Es una aurora boreal. ¿Qué es una aurora boreal? Es todo el residual, la energía que queda después de una tormenta solar y que la atmósfera de la Tierra pues detiene y entonces da estos colores como muy llamativos e interesantes, ¿no? Estos verdes, unos colores llamativos de toda la naturaleza del círculo polar ártico. Pues bueno, ¿qué es el proyecto HARP? Por acá les pusimos un poquito esto de alguien de ahí, una gráfica de uno de estos sitios de desmotivaciones, ¿no? Que estaba señalando que en Alaska se está desarrollando un misterioso proyecto, donde tienen 180 antenas, efectivamente son 180 antenas, y que generan 1 gigawatt de potencia y que lo están inyectando en la ionosfera. Y que esta inyección de energía al estilo de la tecnología encontrada por Nikola Tesla a principios del siglo XX, que lo que hacen es electrizar, por así decirlo, una parte de la atmósfera, que es la ionosfera, ¿no? Por acá algunos datos formales de este proyecto, también para que ustedes sepan de qué trata, ¿no? Este es un proyecto que inicia en 1993, está a cargo del ejército estadounidense, se ubica en Alaska, en efecto tiene 180 antenas, hasta ahora, ¿verdad? Se han invertido 250 millones de dólares. Han señalado reiteradas ocasiones los científicos del ejército estadounidense que son para uso experimental, ¿verdad? Para explorar la ionosfera. Y por ahí han dicho que tiene varios objetivos, ¿no? Y la primera es la observación del clima, después la reparación de la capa de ozono, fue algo que empezaron a decir en algún momento. Por otro lado, también quieren tratar de hacer las comunicaciones por radio o de navegación, de aeronavegación de los aviones, ¿no? Y también de la transmisión de datos por Internet mucho más eficiente. Y bueno, y hay otros usos experimentales, ¿no? Que también le han tratado de endilgar a esto, como tratar de predecir el cambio climático y las situaciones que se están desarrollando. Digamos, esto es lo oficial, lo que se dice que pasa con el proyecto HARP. ¿Cómo funciona esto de la ionosfera? Porque para muchos es algo bastante nuevo, ¿no? Que nos hablen de la ionosfera y dónde está. Pues aquí está gráfica para explicar, ¿no? A 20 kilómetros de la Tierra, ¿verdad? Está la troposfera, que es donde vuelan los aviones, donde están todos, donde hay todo este tráfico aéreo, ¿no? A los 50 kilómetros está la estratosfera. Por aquí está un globo de estos aerostáticos, que es un globo donde se utiliza para observar la atmósfera de la Tierra. Después está la mesósfera, que es donde se evidencia y donde se ven las estrellas fugaces o los residuos de asteroide o de material del universo que viene a caer a la Tierra y que se ven incandescentes porque son quemados por la atmósfera. Y después ya a los 690 kilómetros está la termósfera. Y por último, a los 10.000 kilómetros está la exósfera, ¿no? La ionosfera está formada por la termósfera y la exósfera. En la ionosfera regularmente hay una temperatura de 1000 grados, ¿no? Y en la exósfera es donde están orbitando los satélites de la Tierra. ¿Verdad? Esta es los satélites artificiales, ¿no? De la Tierra. La Luna obviamente sale de esto porque está fuera ya de esta órbita, por así decirlo. Entonces en la ionosfera está aquí, ¿no? Y la ionosfera es lo que están tratando de influenciar con estas antenas y con estos artefactos eléctricos. Esta ionosfera también sirve de filtro para las radiaciones solares. Es decir, nosotros lo que recibimos del Sol no es precisamente toda la radiación que recibiríamos si no existiera toda esta gran capa que nos protege. Recibiríamos hasta rayos X o otro tipo de radiaciones perniciosas para nuestra vida, ¿no? Entonces acá todo eso se detiene, todo esto lo filtra. Por ahí también se ha dicho, como teoría de la conspiración, que uno de los usos que se le va a dar a este proyecto es el de canalizar las energías o las ondas, digamos, que no van a ser filtradas de rayos X o de algún tipo de rayos gamma para la destrucción de algún enemigo, es decir, provocar un rayo de energía solar ultraconcentrada para generar algún tipo de... Eso es lo que se dice, o algún tipo de ataque. ¿Para qué sirve la ionosfera y cómo es que la conocemos y cómo es que nos sirve a nosotros en nuestra vida? Y es para las ondas de radio, ¿no? Por acá está, o hay un transmisor, una antena. Esta señal se va hacia la ionosfera, de la ionosfera rebota y después llega otra vez, rebota y llega al receptor. Es decir, esta es la manera en que se transmiten las ondas de radio en la Tierra, ¿no? En nuestro planeta.
Entonces, por eso cuando se habla de los radios de onda corta, por ejemplo, son radios que envían una señal hacia la ionosfera y esta gran capa, digamos, de parte de la atmósfera hace que las señales viajen mucho más fácil a cualquier parte del mundo. Era por eso que cuando alguien tenía un radio de onda corta podía escuchar radios de Europa, por ejemplo, o podía escuchar radios de Asia, porque tenía acceso, digamos, a esta parte donde se puede viajar con mucha más velocidad que en la atmósfera común y corriente. ¿Qué es lo que se dice que hacen con esta, con este experimento, ¿no? del HARP? Pues por acá está ya explicado de otra manera. Dice, bueno, sí se utilizan las ondas de radio, pero en el tiempo en la Guerra Fría se hablaba de las armas geofísicas. Y una de esas era la ubicación y la creación de un gran escudo antimisiles para cualquiera de los dos países más poderosos en ese momento, es decir, para la Unión Soviética o para Estados Unidos. Entonces iban a hacer que a través de la ionosfera se generaran ondas que pudieran fulminar cualquier artefacto que pudiera eh, ser lanzado teniendo como objetivo la destrucción de cualquiera de los dos países. Y por otro lado, a través de la proyección de ondas ultra altas de radio, tratar de generar algún tipo de daño también en las instalaciones bélicas o de producción de material radioactivo de cualquiera de las dos potencias. Entonces era un arma geofísica, eso es lo que se decía en la Guerra Fría, era el tiempo de la Guerra de la Galaxia, cuando todos estaban en la carrera armamentística tratando de encontrar formas de persuadir al otro país para eh, evitar algún ataque y tratar de señalarle que podían destruir. Entonces, incluso las ondas de radio para los submarinos, ¿no? Se estaban generando en este espacio. Bueno, Claro, y precisamente con esto que estabas diciendo que se piensan utilizar como armas y todo eso, precisamente el sensei Wenceslao Medina, que es cubano, nos dice acá que hay estudios en Cuba donde parece que se desviaron tormentas hacia su territorio, ¿verdad? Ajá, está interesante no, de hecho tema, ¿verdad? Porque hay estudios hechos y escritos hechos por algunas personas que estuvieron viviendo en Cuba, en este caso el de Guillermo Toriello, por ejemplo, guatemalteco, que señalaba y en algunos de los escritos que fueron publicados hace algunos años acá en la Universidad de San Carlos, pero ya no hay tanto de esos escritos. Se habla de la posibilidad de generar terremotos en el territorio guatemalteco. Incluso el terremoto de 1976 había sido derivado de un experimento nuclear en Estados Unidos. sí, específicamente en Nevada, ¿verdad? Que es donde hacen esa cantidad de, ese tipo de pruebas. Porque incluso yo recuerdo que yo vi algún periódico viejito, ¿verdad? Donde decía que eso había provocado el terremoto del 76, unas pruebas de armas nucleares en Nevada. Eran teorías, ¿verdad? Cosas que no se pueden comprobar, pero se oye como que fueran muchas casualidades en distintas situaciones, ¿no? De hecho, eso lo vamos a ver más adelantito, hay proyectos que hablan de la posibilidad de esa destrucción, digamos. Por acá dice, para mandar saludos, ¿verdad? Quienes están por acá sintonizando, dice Anita Fresita, buenas noches, saludos desde Canalitos a Canalitos. Wences Medina, pues que había planteado esta situación, ¿verdad? En Cuba, pues se ha analizado ampliamente. Jairo Rodríguez dice, buenas noches, existe un libro llamado el Libro de los Illuminatis, indica que todo fenómeno después de 2017 era creado por medio del proyecto HARP. Interesante, ¿no? Interesante también porque no solo está el proyecto HARP, también está el proyecto SURA, que es el proyecto de la ex Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas para la alteración del medio ambiente, para calentar la ionosfera, y era 3 veces más fuerte que el HARP. Y también ahora la Unión Europea tiene su laboratorio, por así decirlo, de construcción de este tipo de ondas para alterar la ionosfera. Es decir, hay una Sí, carrera por estudiar la ionosfera. exacto. Y hay situaciones que antes quizá podrían haber sido como inconcebibles o increíbles. Por ejemplo, precisamente siempre el Sensei Medina nos decía, ¿verdad? Que puede usarse en perjuicio y también en beneficio, como lo de en zonas secas donde se han creado nubes para que llueva, ¿verdad? Que yo recuerdo que eso en algún tiempo se hizo por acá también, ¿verdad?
Así es. Aquí lo que se hacía era que no sé si era azufre lo que ponían o era mercurio, era algo que trataban de implantar en las nubes para que éstas se reunieran y pues llovieran, ¿no? Era un tipo Claro, de alteración química. y de hecho hay cosas, por ejemplo, que ahorita pueden parecer teorías conspirativas, pero quién sabe si en un futuro puedan comprobarse. No sé si recordás que antes, por ejemplo, decían que era imposible predecir un terremoto, y de hecho sigue siendo imposible predecirlo, pero ya hay algunas alertas, por lo menos que le da un minuto o 30 segundos a las personas para poder por lo menos salir, ¿verdad? Que eso creo que fueron los japoneses quienes iniciaron con esto. Claro, Y precisamente, sí, ajá, sí, sí, hace unos días que fue este temblor fuertísimo de 7.5 en México, ¿verdad? Precisamente platicando con una tía hoy que vive desde hace muchísimos años allá. No, me contaba que ya esa alerta le da cabal un minuto a las personas y para alistarse, y ese minuto es vital, ¿verdad? Puede salvar vidas, ¿no? así por ahí platicaba también con alguien que decía esto del proyecto HARP, eh, es visto como una manera de generar ciclones, huracanes y temporales, porque según argumentaban y según decían, la posibilidad de enfocar la energía del sol solo en el mar, por ejemplo, puede subir la temperatura. Y los huracanes, ciclones y el fenómeno del niño y la niña tienen que ver con la temperatura del mar, es decir, la temperatura que está alcanzando el agua por la radiación que no está saliendo del país, el efecto invernadero, ¿no? Que hablaba del calentamiento global. Y eso da como resultado pues, este tipo de fenómenos que se han radicalizado en los últimos años. Aunque siempre haya existido, ¿no? Siempre ha habido ciclones, ¿no? Pero la temporada de ciclones y de huracanes se ha vuelto mucho más dura a partir de más o menos 1999, 2000, que empiezan todos los grandes eventos, digamos, incluso han afectado hasta Estados Unidos, con Katrina o con estas grandes tormentas y huracanes. Entonces decían, el proyecto HARP lo puede hacer porque puede calentar el agua a través de la focalización de la energía del sol. Entonces decían, eso es lo que pueden hacer, ¿verdad? Que pensaban que el proyecto este HARP solo era para generar ese tipo de desastres. Pero analizando otras fuentes encontramos que lo de los terremotos parece un poco inviable, pero es bastante probable, ¿no? No que se provoquen, pero sí que se puedan predecir. Entonces, eso es lo que podemos ver un poquito más adelante, ¿verdad? Por acá manda saludos, ¿verdad? Betsy dice saludos, Pablo y Carlos, pues un saludo para Betsy Duarte. Juan Carlos Martínez dice, la NASA puede hacer nubes y provocar lluvia, ¿no? Pues es precisamente lo que se puede hacer, ¿verdad? Precisamente aquí José Paz nos dice que con yoduro de plata es que se crean las nubes artificiales, ¿verdad? Sí, es José Pasarelli, ¿verdad? Que está ahí comentando, sí, es Ah, la bombardean las nubes con este químico para que se. ¿Verdad? Por acá César Cardona dice, no entiendo por qué hay potencias haciendo ese tipo de experimentos si lo que están haciendo es destruir el mundo y al final no les va a quedar nada a nadie o para qué creen ustedes que lo hacen. Pues esa es una de las dudas que nos corroe a todos, ¿no? Si están destruyendo la casa donde vivimos y si son tan capaces de poder hacer todo eso, ¿por qué no solucionan la problemática del cambio climático, por ejemplo? ¿Por qué no solucionan otro tipo de cosas? Entonces ahí es donde ya empieza ese límite de la teoría de la conspiración y la verdad, porque ya uno dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando en serio? Porque puede ser que sí haya un uso bélico y malicioso, digamos, de esta tecnología, otro que sea un uso experimental y científico y otra que sean los daños colaterales de esta experimentación en espacios que anteriormente no se estaba teniendo ese tipo de alcances. Por ejemplo, lo de la ionosfera, ¿no? Y de inyectar este tipo de energías y tratar de calentarla, sobrecalentarla. Eso va a dar algún resultado y va a tener efectos claros. claro, y además se tiene lógica que pueda ser como una transformación de la guerra como actualmente, hasta como la conocemos hasta la fecha, ¿no? Porque básicamente lo que ha sido la guerra desde sus inicios ha sido perfeccionar el arte de lanzarse cosas, ¿no? Primero piedras, después flechas, después balas, después cañones, misiles, y así ha sido, ¿verdad? Al final es solo perfeccionar el lanzarse cosas. Esto cambiaría completamente el concepto de la guerra, ¿verdad? Afectar el clima, afectar fenómenos naturales, que quizás sea una probabilidad para un futuro. Quizá no sea ahora, quizás solo sea
algo que esté en la mente de algunas potencias o de algunos grupos pequeños, pero recordemos que todo lo que nos rodea en la civilización nació como una idea en la cabeza de alguien, ¿verdad? Así es. Y que de hecho no es tan a futuro, ¿verdad? Esto ya se ha pensado antes. Les voy a mostrar esto que habíamos preparado por acá, solo para que vean, ¿verdad? Bueno, esto es lo que estábamos viendo, ¿no? De cómo funcionaba. Y después regresamos. Bueno, no sé, no solo el proyecto HARP ha sido señalado, ¿verdad? Como un medio para provocar este tipo de desastres. Es decir, no solo lo que pasa en la ionosfera y en la parte externa de la atmósfera, sino también el uso del subsuelo. Y en este caso, hay un proyecto que ya se había presentado en la Segunda Guerra Mundial para atacar a las potencias del eje. Y esto era propuesto por un ingeniero aeronáutico que era Barnes Wallis, que él propuso algo que se llamaba la bomba terremoto, ¿no? Y la bomba terremoto era una bomba, todavía no habían experimentado con la energía nuclear, pero era una bomba gigantesca de 10 toneladas. Aquí pueden ver ustedes el tamaño, ¿verdad? Que se percibía. Era de una persona que estaba acá y esta era la bomba, o acá, que era depositada en un espacio de gran profundidad. Y después la acústica que se manifiesta abajo de la Tierra iba a hacer que estas ondas pues, generaran terremotos o catástrofes en los países o los lugares donde ellos querían hacerlo. Lo único es que obviamente los geólogos no estaban tan avanzados como para conocer el impacto que esto iba a tener. Y por otro lado, tampoco tenían el armamento tan potente como ahora, por ejemplo, una bomba nuclear, ¿no? Incluso se hablaba en los años 60 de la bomba que se llamaba el SAR, que era la bomba soviética, y que era capaz de darle 2 vueltas la onda expansiva al planeta Tierra. Es decir, era un arma de destrucción universal, ¿no? Iba a destruir completamente Impresionante. el planeta. Pero digamos, esta es una de las tecnologías que ya se venía desarrollando desde hace mucho tiempo. Es decir, no estamos tan lejos que sea cierto lo que decía Toriello, ¿no? En los años 70, cuando veía lo del terremoto y la posibilidad de la destrucción. Ahora la pregunta era, ¿por qué en un país como Guatemala iba a haber esta destrucción? Es también parte de la experimentación, pero todavía no lo tienen tan controlado. Por acá dice, ¿verdad? Cari Castellanos, un saludo para ella, interesante tema, dice. Hugo Molina Hurtado dice, considero que no es conspiración, pues obviamente pues no es conspiración, es algo que está presente, que no se sabe realmente qué es lo que está pasando. Por ahí dice, e incluso se dice que tiene efectos sobre animales acuáticos. No sé si ustedes veían hace unos días que salía un pez de- del fondo del mar en México y que decían que era un pez, un monstruo, ¿no? Era algo que anunciaba el fin de los tiempos o algo que no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Pues bueno, esas son todas las teorías. Hay muchas teorías que están alrededor de esto, ¿no? Y todavía siguen más. Y precisamente nos pidieron hablar de este tema porque ahorita con esto de la pandemia toda la gente está con que hay tantas teorías conspirativas que si surgió de un animal, que si fue creado en un laboratorio, si fue una especie de guerra bacteriológica contra entre una potencia y otra, y hay tantas teorías que ahorita como que la gente está interesada en saber de esto de conspiraciones, ¿verdad? Teorías de la conspiración y es algo que siempre ha estado latente, pero como que ahora ha tomado más auge en estos meses, ¿no? Así estamos en un momento de alta vulnerabilidad en términos de esta manipulación mediática y conspirativa que puede existir. El, yo creo que sería bueno explicar cómo surge la teoría de la conspiración, ¿no? ¿Qué es la teoría de la conspiración? Porque se dice mucho, pero no se sabe realmente dónde viene. Y es que, bueno, conspiraciones han existido siempre, ¿no? En la política hay conspiraciones, complots, intentos de quitar a alguien, eso es intrínseco a los humanos. Pero la teoría de la conspiración inicia justo con el asesinato de John F. Kennedy en 1963, ¿no? Cuando lo asesinan, se crea una comisión que era la Comisión Warren, que lo que hace es tratar de dilucidar toda la situación, pero la población en Estados Unidos, toda la gente, tenía la sensación de que les estaban ocultando mucha información. Y entonces empiezan ellos también a generar sus propias teorías de lo que estaba pasando, ¿no? Sus hipótesis, lo que pasó fue esto, fue por esto, por esto, por esto. Y empiezan a surgir por ahí grupos de lo más oscuro, ¿no? Decían, de seguro es una conspiración
incluso del comunismo internacional, en otro momento decían es una conspiración de la mafia, y la CIA, para desmovilizar todas estas observaciones, dice, eso es teoría de la conspiración, ¿verdad? Es falso, ¿verdad? Ustedes tienen como base la sospecha de que pasa algo, pero no hay pruebas reales. Y por otro lado, eso también era una teoría de la conspiración, es decir, trataban de legitimar lo que la gente pensaba o lo que la gente creía, porque obviamente había algo que se estaba haciendo oculto. Entonces, cuando hay todas estas situaciones extrañas, inexplicables, y que se percibe ese vacío en la información que nos dan los gobiernos, los estados, empiezan a surgir teorías de qué creemos que pasa o qué creemos que no está pasando. Y muchas veces los gobiernos también crean teorías, es decir, sucede algo y crean una teoría concomitante, por así decirlo, para generar otro tipo de ruido que disperse la atención de la realidad. Entonces hay teorías de lo más granado, ¿no? Desde situaciones tan estrambóticas como que había una raza humanoide que vive en el fondo de la Tierra y que sale de repente para gobernarnos, hasta otras teorías que sí son creíbles, como esta, por ejemplo, el proyecto HARP, o como otras que es del no uso de las vacunas o de la implantación del chip por parte de la vacuna por parte de Bill Gates y todas estas cosas, ¿no? Son fascinantes y que también sin muchos datos pues se nos implantan en la mente. Por ahí aparece lo del sesgo de confirmación. Es una persona que no tiene todos los datos, prefiere creer el escenario más dramático y muchas veces el más negativo a pensar el escenario que le están dando pruebas pero que no resulta tan apasionante, tan excitante, ¿no? Esa es Exacto. la naturaleza humana, ¿no? Y con eso también juegan los conspiradores. Claro, y hay ciertas cosas que sí han sucedido. Por ejemplo, a lo que conversábamos la otra vez, ¿te acordás cuando fue los años, que fue, fue en tiempo, en el 47, ¿no? Cuando la inoculación de la sífilis aquí usaron Guatemala como experimento, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que no sabe esto y surgió, de hecho, surgió a la luz pública hace pocos años, ¿no? Exacto, en el 2010, precisamente en octubre del 2010, surge estas investigaciones sobre los experimentos del doctor Kutler que que hizo en Guatemala. Pero también surgieron por ahí otros experimentos que había hecho en Alabama y ya se había incluso empezado una persecución penal contra este doctor, porque los experimentos que hizo en Alabama fue la inoculación de sífilis, gonorrea y chancroid en poblaciones afroamericanas, pero todavía no existía la penicilina. La penicilina la descubre en 1935 y él experimenta en 1932. Lo que él quería era ver el curso de la enfermedad y cómo las personas morían con eso. Entonces, ¿qué hacía? Les daba un plato de comida y a cambio les dejaban inocular ese tipo de enfermedad. En Guatemala, cuando viene esto, ya por lo menos existe la penicilina, ¿verdad? Ya se podía tratar de alguna forma, pero no evitó que se diera una epidemia de sífilis, gonorrea y chancroide en el país. Esto fue descubierto en el 2010 y fue infectada la población carcelaria a través de mujeres que se dedicaban a la prostitución, porque la prostitución fue despenalizada en el gobierno revolucionario. Y finalmente, pues todo esto, ¿no? Cuando se destapa es un escándalo gigantesco, del que ya no se habla mucho también, pero esa es una conspiración que sí resultó ser cierta, ¿verdad? Por ahí se habla también de la inoculación de poliomielitis en algunos países, la creación del VIH, la generación de cáncer algunas sociedades, incluso toda una serie de enfermedades, ¿no? Que uno dice al final, ¿será que en realidad están experimentando con la población? ¿O será que son desarrollos normales que se dan por nuestra vida ya en este periodo industrial, ¿no? Pero bueno, es algo extraño, ¿no? Sí, hay tanto tema y además lo que mencionabas antes, ¿verdad? Que de hecho en la política, ¿verdad? Se dice que un problema lo podés tapar con otro problema más grande. Así. Entonces, puede que sean también distractores, ¿verdad? De levantar todo este tipo de teorías eh, conspirativas que son como más temas que pueden interesarle más a las personas por eso, por el misterio y por lo que no se sabe, ¿verdad? Y además las personas siempre tienen ese tipo de desconfianza. Claro, y lo que también hablábamos en otro programa, ¿no? Que la verdad, digamos,
lo que en realidad sucede y este montón de cosas que están haciendo a nuestras espaldas, es muy poco probable que lo sepamos como ciudadanos comunes y corrientes. Digamos, cuando la información está clasificada, cuando no ha sido desclasificada, cuando sigue siendo confidencial, es muy poco probable que salga. Pero hay otras cosas que nos dan, por así decirlo, que inducen este tipo de razonamientos. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que tal persona se enfermó y ahora ya apareció muerta y tal, hay que preguntarse, ¿no? ¿Quién me está guiando para que yo llegue a ver esto? Para que yo piense esto, porque son guiones muy bien hechos, ¿verdad? Guiones al final de novela creados por el poder político, ¿no? Por aquí César Cardona dice, lo que sí es seguro es que lo que digan los noticieros no es la verdad, nos dan a toro con el dedo y la verdad es muy diferente, la historia nos lo demuestra. ¿Verdad? Siempre nos enseñan la historia que quieren que creamos. ¿Sí? Tiene bastante razón, ¿no? Digamos, y hay una historia digerida. O dice, es como eso que le echaron la culpa al murciélago. Si los chinos comen todo tipo de animal y no es de hoy, eso es de siempre. Y aquí para abonar a la conspiración, ¿verdad? Ya han descubierto que el COVID-19 estaba en Italia antes de surgir en China, ¿no? Entonces, ¿dónde fue que surgió realmente? ¿En qué momento fue que surgió? ¿O es como pasó con el VIH, que se suponía que había surgido en 1980, pero en realidad habían ya personas en 1936 con esta infección? Claro, y además hay que recordar que esto de las pandemias no es algo nuevo, ¿verdad? Está, por ejemplo, lo de la gripe española que fue en 1920, la peste negra, ¿verdad? Que fue en el año 1300, a ver, 1397, creo, no sé si recuerdo por ahí, que creo que murió un tercio de la humanidad, ¿no? Así es. Creo que solo América, por haber estado aislada del resto del mundo, no sufrió la peste negra. Así es. Entonces, Y hubo varias oleadas, ¿verdad? De esta peste, no fue solo ajá, una, fueron varias. claro, y fue, diezmó a la población mundial. Estuvo a punto de extinguirse el- la humanidad en Europa, en Asia e incluso en África, ¿no? En la Así es. África, no en la subsahariana, creo yo, ¿verdad? Sino en África del Norte. Aunque no se sabía, ¿verdad? También porque Sí, sí, sí. fue algo que se regó por todo el mundo, como aquí la gripe española o la influenza de 1920, 18, 19 y 20, mató a 120,000 personas en el país. Un Claro, número claro. amplio de muertos para la población de ese momento. Guatemala no pasaba de ni siquiera los 3 millones en esos años. O sea, fue un gran porcentaje de la población que murió. Pero bueno, para regresar un poco a este tema de lo del HARP, ¿verdad? Solo quería por acá presentarles de nuevo parte de esto de la presentación. Aquí estaba lo de estas armas de destrucción. Y por aquí un poquito de lo que bueno, digamos esto. Paralelo a HARP, y eso es algo que también hay que tener en mente, se crea en 1900, no es paralelo, sino que mucho antes, en 1981, en la URSS, crean el proyecto Sura. Es un proyecto 3 veces más potente que HARP. Es decir, es capaz de inyectar mucha más energía con este principio de Nikola Tesla en la ionosfera. Obviamente lo sacaron como parte de esa competencia, ¿no? Competencia con Estados Unidos. La inteligencia soviética conocía que Estados Unidos ya estaba experimentando con esa tecnología, con fines científicos, entre comillas, ¿verdad? Eran fines bélicos encubiertos. Entonces, ellos también tienen su proyecto por acá. Incluso hablan que algunas de esas manifestaciones de visuales que se dan en Rusia, que se pueden ver en espacios como Moscú, o que se miran luces en el cielo, cosas parten de este proyecto, ¿verdad? De esta experimentación de herencia de todo el periodo de, de la Unión Soviética. Ahora, ¿qué es lo que se dice de HARP? ¿Verdad? Aparte de toda la situación, ¿verdad? Aquí está. Hay ciclones, huracanes, sequías y otros fenómenos que se le han endilgado a estas armas. Incluso por ahí hay algunas revistas serias, digamos, medianamente serias, que hablan sobre las armas climatológicas, ¿verdad? Que se crean sismos, inundaciones. Y por aquí, que se está señalando, alguien decía que el tsunami de Fukushima en Japón en el 2011, ese fenómeno bestial, ¿verdad? Que arrasó con una ciudad completa y creo que todo el mundo lo vio, eh, fue creado por esta tecnología. Por ahí hablaban también que uno de los terremotos que se dio en El Salvador en 1999 fue también inducido, no por la tecnología HARP, pero sí por algún tipo de movilización de las placas tectónicas
por la voluntad humana, ¿no? Y por algún tipo de armamento especial. Personas que vieron hasta olas. Y aquí viene ya donde vamos un poquito más cerca, ¿no? En el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, ¿verdad? Hubo un terremoto que ustedes recordarán que los edificios se caían, era algo gravísimo. Y pues muchas personas dijeron ver luces antes y durante el desastre. E incluso quedó el cielo relampagueante con algunas luces durante bastante tiempo. Entonces Ahora, eso es uno de los... no Sí, sé si vos recordás que también eso es parte de la liberación de energía que hay en el subsuelo, ¿no? exacto, es parte de la liberación de energía y otra cosa son los gases que emiten las fallas cuando se activan. Entonces quedan por ahí. Pero muchas personas también dijeron, no, esto más parece algo inducido, porque es extraño, porque no se da en todos los lugares. Y de hecho no se da en todos los lugares. Pero no hay estas luces o estos fenómenos visuales de esta dimensión en todas partes. Entonces, ¿de dónde salió? Empieza ya pues a pensarse, ¿no? De repente tiene que ver con esta situación del uso de estos instrumentos de alteración de la atmósfera o de otra cosa. Entonces, viene la pregunta, ¿es posible provocar un terremoto alterando la ionosfera? Porque uno pensaría, ¿no? Que un terremoto se puede provocar alterando el subsuelo, pero no la ionosfera. Es decir, si yo voy a alterar la atmósfera, puedo lograr. Por otro lado, puedo lograr que incluso haya algún tipo de fenómeno mental o de control social mental a través del uso de la ionosfera. Entonces, esas eran algunas dudas, ¿verdad? De las que tratamos de ir mostrando en esta presentación. Entonces, por acá, ¿verdad? Está esto del terremoto de México, en la UMA. Y pues esto es algo que ya no es teoría de la conspiración, esto es algo muy cierto, que se los queremos dejar también a ustedes como duda de esta situación de HARP. Y es que sí, no es posible o no se ha descubierto la manera de provocar un terremoto alterando la ionosfera, pero sí es posible observar, como hicieron los científicos chilenos, las alteraciones que existen en el campo electromagnético que está al lado de la ionosfera. Cuando hay una alteración en este campo electromagnético, es muy probable, con casi un 100% de seguridad, que va a haber un evento telúrico en la Tierra y en el país o en el área donde se ha manifestado esto. Ellos pudieron verlo en el terremoto en Sumatra en el 2004, que provocó aquel tsunami bestial que todos recordamos con tristeza, ¿verdad? Cómo sucedió. Después en Maule, que es en Japón, ¿verdad? Perdón, en Maule en otro lugar en 2010 y en Japón en el 2011. Incluso en Chile, con ese terremoto que hubo de 8.8 grados, que ustedes recordarán que fue un terremoto fuertísimo, también observaron este tipo de fenómeno electromagnético antes. ¿Y qué es lo que ellos ven? Ellos ven alteraciones en esta parte de la ionosfera. Cuando hay alteraciones acá, es que va a haber un fenómeno telúrico fuerte, más o menos dentro de un mes. Es decir, que sí da tiempo para predecir esta situación. Ahora la pregunta es, ¿alterar el campo electromagnético va a hacer que se den este tipo de fenómenos en la Tierra o solamente son un indicador de lo que está pasando? Entonces aquí es donde nos queda la duda de Hart, ¿verdad? Si es posible que yo altere el campo electromagnético de la ionosfera, ¿voy a generar este tipo de fenómenos en un país o en un lugar determinado? Pero esas son las dudas que van quedando, porque es algo que sí es serio, es bastante, eh, tiene potencialidad de que suceda, ¿no? Claro. Lo único que siempre todo esto hay que leer e investigar bastante, ¿verdad? Porque no es tampoco de desbocarse a una teoría, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay tantas teorías de la conspiración, porque me recuerdo los antivacunas, ¿verdad? Que es gente que cree en la teoría de que en las vacunas lo que están haciendo es controlar a la gente, esterilizarla, etcétera, etcétera. Y muchas personas de países del primer mundo, países donde se supone que tienen un nivel de alto de conocimiento de ciertos temas, mucha gente dejó de vacunarse y hay países donde, por ejemplo, no surgía, hacía muchos años que no surgían enfermedades como la sarampión, el sarampión, por ejemplo, y ha vuelto a surgir porque no están vacunando a sus hijos, la poliomielitis, por ejemplo. Entonces, esto
de investigar mucho para saber qué creer, qué no creer, porque hay gente que, como te digo, se desboca hacia una teoría y así como vemos ahora, ¿verdad? Hay gente que no cree que esté sucediendo esto de la pandemia. Y ya ves que los números están altísimos, incluso acá en nuestro país. Ya, aún con los números como están ahorita, hay gente que sigue sin creerlo. Y yo creo que muchos ya conocemos a personas que han resultado positivas, personas relativamente cercanas, ¿no? Claro. Sí, es algo impresionante. Y ahora el problema será conocer realmente cómo se origina esto, en qué momento, cuál es el sentido, digamos, de todo esto, si fue creado por mano humana. Va a ser algo bastante difícil de dilucidar. Creo que muchas personas prefieren creer antes que indagar acerca de estos temas, porque no tenemos medios muy limitados. Es decir, no tenemos acceso a toda esa información. Es algo muy difícil de descubrir. Y era como hablamos, ¿no? De la información confidencial, es muy poco probable que se desclasifique de una manera antojadiza o casualmente, ¿no? Claro, claro. Y pues bueno, No sé entonces si... solo para Ajá. ir resumiendo, ¿verdad? ¿Qué es este proyecto HARP? ¿Verdad? Es un proyecto Ujú. de análisis y experimentación en la ionosfera, que es una de las partes de la atmósfera, donde se transmiten las ondas de radio, la energía eléctrica y es el filtro que nos sirve para eh, filtrar, valga la redundancia, los rayos ultravioleta y otras radiaciones que provienen del Sol y del espacio exterior. Y aparte también es el lugar donde se desintegran los asteroides o donde se ven las estrellas fugaces, ¿no? Que son todas esas pedazos de universo que vienen a caer a nuestra atmósfera y que son destruidas por esta parte de nuestro escudo protector, por así decirlo, del planeta Tierra. Es un espacio muy caliente, ahora llega hasta los 1500 grados, y la experimentación de HARP y de SURA, por ejemplo, consiste en alteración a través de la inyección de una energía eléctrica sumamente poderosa, con el principio de Nikola Tesla, que es enviar un arco de energía potente hacia este espacio para lograr obtener algún tipo de alteración. Que esto sea lo que provoca los fenómenos naturales o que radicaliza los fenómenos naturales es algo que todavía no sabemos, pero existe la probabilidad de que sea así. Claro, y en algún momento, si no es ahora, pero va a ser, ¿verdad? No sé si poco, dentro de mucho, pero va a llegar en algún momento que la tecnología va a llegar a dominar muchos elementos de la naturaleza, ¿verdad? Como lo que hablábamos de los terremotos, que hace 40 años era imposible predecir ni siquiera con un minuto de anticipación de un terremoto, y hoy por lo menos ese minuto puede salvar muchas vidas, ¿verdad? Así es. Así es, y ya se está logrando con bastante eficacia y puede ser que más adelante se logre. Y por otro lado, también algo que surgía por allí en estos días es el tema de las antenas 5G y de Sí, cómo también. eso debilita el sistema inmunológico de las personas. Varios científicos han explicado que no es así, o sea, que estas no son radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las que producen cáncer o que producen algún tipo de alteración física. Pero hay personas que dicen que si uno tiene cierto nivel de mercurio en su cuerpo va a resonar con estas ondas y va a debilitar su sistema inmune y eso va a significar que seamos presas del coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Bueno, si los científicos dicen que no es así, pues también uno queda un poco en la duda, porque hay países como Suiza, por ejemplo, donde ya la tecnología 5G fue retirada. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué vieron? ¿Qué percibieron? ¿O sería por la oposición de la gente? Es probable, aunque en Suiza no sé qué tan, qué tan abiertos sean a este tipo de teorías o de conocimiento, de protesta, ¿no? Incluso Suiza es el país más democrático del mundo, creo que lo hubieran podido eh, retirar con una consulta. Quizá en la consulta fue que dijeron que no fue así. Es conocimiento que en otras sociedades ya está y que nosotros pues todavía estamos en la era de la premodernidad pensando, ¿no? Que de repente nos quieren eh, indoctrinar en algún tipo de culto o hacer algo así, cuando en realidad son cosas más,
físicas y más evidentes, pero no tenemos acceso a ese conocimiento de manera general. Exacto, exacto. Pues vamos a ver si hay algún comentario. Vamos a ver, solo dice Alex Solís, saludos, excelente tema a tocar. Bueno, por ahí hay personas que hemos visto que se conectan y les mandamos saludos, ¿verdad? Esperamos que estén bien, qué bueno que se hayan venido a dar una vuelta por acá a escuchar estas apreciaciones que tenemos sobre esta situación esta teoría de la conspiración. Si hay algún otro tema que a ustedes les interesara que trabajáramos o que abordáramos, pues lo podemos hacer. Igual nosotros vamos a seguir siempre con los relatos los días sábados, que es nuestra pasión, ¿verdad? Lo que Exacto. vamos a hacer. Bueno, entonces, algo que agregues, Pablo, con respecto a esto, al final, ¿cuál sería tu conclusión? Pues es probable que se estén dando ese tipo de, yo como ciudadano del mundo y como profesor universitario, lo que puedo decir es que se está experimentando con varias tecnologías que son bastante avanzadas y aunque se diga que eso está totalmente controlado, obviamente hay algunas cuestiones que salen del control humano. Eso es algo que siempre se sucede, ¿no? Es una de las situaciones colaterales, es decir, los daños colaterales. Y es probable que muchos de los fenómenos, quizá no todos, pero que se manifiestan ahora en estos días, tengan que ver con esas alteraciones que se están generando sobre la naturaleza, ¿no? Sobre el medio en el que vivimos. Ujú. Es Excelente, probable. excelente. Excelente, vamos a ver aquí unos mensajes. Anita Fresita dice, aprendí algo muy importante, muchas gracias. Sí, Marvin Leonard Parada dice, saludos doctor, un fuerte abrazo. Juan Carlos Martínez, un saludo a Juan Carlos, dice, está nítido. César Cardona dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos y los temas, los felicito. Jorge Estuardo González dice, muy acertados temas, felicitaciones. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a Marvin Leonard Parada Morales, que estuvo en el hospital hace unos días. Esperemos que esté ya recuperado completamente, ¿verdad? Que es un amigo, colega, artista, ¿verdad? Que vive en Estados Unidos y que estuvo con quebranto de salud hace poco, pero esperamos que ya esté bien y repuesto ahí para seguir trabajando con todo. Y pues bueno, Juan Carlos también saludos, ¿verdad? Para César Cardona también y para Jorge Estuardo González que nos escribe desde Boca del Monte, ¿verdad? Un saludo allá para la hermana República. Para Alex Solís también pues saludos, ¿verdad? Y para todas las personas que van a ver después este video, pues también les enviamos nuestros más cordiales saludos y parabienes, ¿verdad? En estos días. Claro, y que siempre que nos vemos por acá el sábado a las 9 de la noche, ¿verdad? A las 9 de la noche nos vamos a ver el sábado por acá. Entonces, Carlos, algo ya para cerrar. Pues no, solamente pues a reflexionar eso, ¿verdad? Y son temas que tienen que conocerse con mucho cuidado, ¿verdad? Porque así como hay teorías muy interesantes, hay teorías disparatadas y uno tiene que saber discernir entre lo que debe creer y lo que debe de investigar más, ¿verdad? Así es. Pues bueno, Carlos, feliz noche entonces y nos estamos viendo pronto. Buenas noches, nos vemos el sábado a las 9 de la noche por acá.